Oiga, ¿y usted sabía que si se expone mucho al sol, si nos asoleamos mucho, Paola, bueno, pues podemos padecer algún tipo de cáncer de piel por los rayos ultravioleta? Pero todo esto, Paola, ¿qué son los rayos ultravioleta? ¿Cómo podemos protegernos de ellos? ¿Qué podemos hacer para evitar la capa de ozono? Bueno, pues de esto vamos a hablar aquí en Vida Orgánica. Ya está con nosotros Tomás Severino. Paola, Tomás, este asunto de los rayos ultravioleta, de la radiación del sol, y bueno, a nosotros que nos gusta tanto tirarnos aquí, sobre todo en vacaciones, en fin de semana, a solearnos, cuéntanos, Tomás, ¿qué son los rayos ultravioleta y por qué nos afectan? Buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días, bien, ¿y ustedes? Pues muy contento. Muy bien. Pues con un tema poco conocido, pero no por eso menos importante, que puede sonar medio complejo de entrada, y en efecto si nos clavamos a estudiarlo, pero también es muy sencillo. Se trata de aquella luz del sol que está, digamos, a la derecha del espectro violeta, que es lo que nuestros ojos captan. Muy bien. Digamos, entendemos que el espectro de luz es mucho más amplio de lo que nosotros vemos, los ojos del ser humano, los ojos de los animales ven otros espectros, en fin. Es solo por eso se llama ultravioleta, porque no entra en nuestro espectro directo, no lo identificamos. Muy bien. Esa es una característica. La otra es que, digamos, de manera natural estos rayos vienen del sol y de manera natural también son absorbidos en la atmósfera, la gran mayoría. Hay dos características que los hacen que sean importantes que conozcamos. Uno, por ejemplo, en ciudades como en latitudes donde están expuestos cerca del trópico durante todo el año, pues es más probable que tengas rayos todo el año, ¿no? En el caso de México, de la Ciudad de México, tiene además la característica es que como de abril a septiembre, ¿no? Pero que sube un poquito porque estamos a más de 2.300 y tantos metros. Entonces tendríamos una exposición por la altitud de la ciudad como de un 20% mayor a alguien que está en el mismo paralelo, pero digamos en la playa a nivel del mar. Y sin duda es algo que pues es relevante, importante, ¿no? La luz solar es esencial para la vida, ¿no? Pero también sabemos que causan ciertas afecciones negativas totalmente a la salud. ¿Cómo puede afectar directamente a las personas? Bueno, a ver, esto de cuando nos bronceamos, tú lo decías, pues, broncearnos es justamente... Nos gusta en esta época del año, además, ¿no, Juan? A ti y a mí nos gusta broncearnos, es un sobre hecho todo a ti, que Tomás. es verano, Sí, lo también, aprovechas, ¿no? Claro. en el calor de la playa, con la alberca, qué sé yo, ¿no? Así es. De hecho, y tiene un término, es un tono marronáceo. ¿Ah? O sea, como marrón, el bronceado. Y esto pasa justamente por la exposición a los rayos ultravioletas. Ahora, una exposición moderada está bien, nos sentimos, ¿no?, bronceaditos, pero una exposición permanente, sin cuidado, de mucho tiempo, o estas personas que les gusta estar toda la vida soleados, bueno, esto produce afecciones en la piel, porque los rayos... Severas. Claro, pues, bueno, primero las arruguitas, ¿no?, las manchas en la piel y eventualmente también el cáncer de piel. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora, nosotros la verdad es que estamos bien. Digamos, tenemos momentos de radiación y hay que estar pendientes. Ahora regresamos donde nos informamos. Pero hay una... por ejemplo, en países donde la capa de ozono fue dañada durante los procesos industriales y que se paró o se empezó a parar a mediados de los 80 con una cosa que se llama el Protocolo de Montreal, que no vamos a consumir... ¿Cómo qué países, por ejemplo, podrían ser? Porque nos estás diciendo que no es lo mismo exponernos al sol en la Ciudad de México, que estamos a más de 2.000 metros de altura, que digamos en la playa, en el puerto de Veracruz, que está a poquito arriba, poquito abajo. ¿Qué países son los que pues tienen más vulnerabilidad de afectar a las personas que se asolean por el deterioro en la capa de ozono? Cuéntanos. Sí, por ejemplo, Australia y Chile. Australia tiene regulaciones, digamos, más o menos estrictas de cómo deben vestir los niños y qué debe pasar. O sea, tienen que ir con sombrerito a la escuela sí o sí. Si no, hay una multa para tus papás. ¿De plano? Ejemplo, claro. Imagínate mandar a los niños a la escuela con un gorrito si no te multan. Y Pero con si es con protector términos de solar y salud, cubiertos. mejor. Chile, por ejemplo, Santiago es otra ciudad que tiene altos índices de
de radiación UV. Y entonces también en el verano, bueno, pues digamos, el consejo es pues embadúrnate de las cremas más altas y no te expongas sobre todo mucho tiempo a... Porque ahí como la capa de ozono se fue adelgazando, que es el que filtra, digamos, los rayos en la atmósfera, pues les entran más directos. Entonces sí hay países que es un problema de salud pública, digamos, importante, severo y de hace muchos años. Ahora, como población, como ciudadanía, hablando específicamente en el caso de la Ciudad de México, ¿cómo podemos aportar a través de nuestro granito de arena para no seguir dañando la capa de ozono? Y en sí, todas las consecuencias que ya mencionamos hace unos momentos. Es una excelente pregunta esa, Paola, así como evitar el deterioro. Bueno, digamos ya hoy la mayoría de las tecnologías que usaban fluorocarbonos, que son estos gases que dañan el ozono, están prohibidas, obsoletas, aunque hay gente que sigue usando refrigeradores que porque funcionan, la verdad es que estaban bien hechos. Bueno, eso, a la hora de deshacernos de los refrigeradores, consultar cómo puedes hacer para que no terminen en un tiradero donde se ponchen y se salgan los fluorocarbonos. Dejar de usar o revisar, insisto, la mayoría de los sprays ya lo tienen, pero revisar los aerosoles que usamos que digan que son libres de fluorocarbonos. Eso es muy importante porque estas sustancias son las que están mayoritariamente adelgazando la capa de ozono. El spray para el pelo, todas esas cosas que estamos utilizando todos los sin atomizados, saber. exactamente. Son los químicos, ¿no? Que son los químicos. Que están contaminando. Así es. Y también, digamos, hay una campaña necesaria que hay que hacer porque muchos de los solventes también ayudan a generar o a deshacer el ozono y no lo sabemos. Las pinturas, los talleres, yo creo que ahí hay una gran tarea de concientización. Pero regresando a los habitantes, un poco lo que la pregunta tiene que ver también cómo nos cuidamos. Eso. Pues primero hay como una cosa básica de conocer ubicar nuestro tono de piel, ¿no? Hay piel clara, hay piel muy clara, hay piel morena, hay piel morena oscura y hay piel muy oscura. ¿Sí? Y digamos el rango afecta menos a las pieles morenas que a las pieles claras. Entonces sí, hay gente que tiene piel clara o piel muy clara, pues tiene que tomar precauciones a la hora de asolearse. Eso. ¿Cómo cuáles? ¿Qué factor de protección solar recomiendas? ¿Desde Pues, el 15 al 20? Pues digamos, se maneja del 15 al 20 o digamos, si eres muy sensible, también ya nos conocemos, Claro. ¿no? Si nuestra piel es muy sensible, hay que ponernos más, bueno, hasta 50 hay completamente para bloquearse. 100%. Al 100%, Incluso, ¿no? exactamente. Cuidarnos. Y la otra es el sistema de monitoreo atmosférico, este famoso que además nos dice cuáles son los índices de los contaminantes. Hoy desde hace mucho tiempo también nos dice cuál es la radiación, entonces estar pendiente, sobre todo los días muy soleados, ahora que viene el verano, por ejemplo hoy yo lo revisé en la mañana y hoy podemos salir a solearnos tranquilos, aunque nos vamos a resfriar, porque hoy hay 0 índice de radiación UV. El pronóstico de aquí a 20 años, ¿cómo lo ves, Tomás? El pronóstico de aquí a 20 años, yo creo que tenemos que hay cosas que el calor en la ciudad va a ser más fuerte, estamos acabándonos con el agua, con las áreas de la ciudad, ojalá que no, ojalá que lo recuperemos, pero digamos, si sigue la tendencia hasta ahora, pues sí vamos a tener digamos, más intensidad y reflejo de calor, y eso puede afectarnos de todas maneras aquí en la ciudad. Por el lado de la capa de ozono, desde hace ya como 5 o 6 años están viniendo las noticias de que se está recuperando poco a poco, debido a que ya se paró, digamos, la producción y el uso de estos fluorocarbonos y otros asociados. Entonces, por ahí, digamos, hay buenas noticias, pero sí, hay que cuidarnos y hay que estar pendientes. Es algo con lo que nosotros no crecimos sabiendo, nos exponíamos al sol de manera natural, ¿no? Hoy que ya lo sabemos, pues hay que cuidarnos. Y eso, cuéntanos, ¿dónde Paola y yo y todo el mundo, por ejemplo, puede saber cuál es la radiación del día de hoy? Dijiste que lo consultaste, ¿dónde? En la página del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. Muy bien, así lo buscamos. Así es, Sistema de Monitoreo Atmosférico, donde están los contaminantes, abajo a la derecha está el índice. Está en los periódicos también, aparece en una de las franjas, por lo general. Okay. O sea, es información pública que se hace, pero muchas veces no sabemos qué es eso de los rayos UV porque nos preocupamos si hay ozono o no últimamente. No, y es información pública que se comparte y que ya en nosotros entra la responsabilidad, ¿no? De saberla utilizar a través del estilo de vida que llevamos. Tomás, gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Nos vemos a la próxima.